Muy buenas, queridos amigos y oyentes del canal literario del G. Hoy vamos a continuar con la lectura del libro La filosofía de Heráclito del profesor Alfredo Llanos. Ya tengo la buena noticia, que es el capítulo 8. Mira lo que dice: conclusiones. Además de ello, debo decir que este libro no termina ahí, no terminan las conclusiones. Luego de las conclusiones, algunas páginas más adelante, viene un apéndice con las interpretaciones de Heráclito por parte de distintos profesores: Hegel y bueno, a ver, tiene 3 o 4: Thomson, Martin Heidegger, Carlos Astrada, y al final trae los fragmentos de Heráclito. O sea que vamos a seguir leyendo en otras oportunidades. Pero hoy vamos a cerrar esta parte con las conclusiones de lo que hemos leído hasta entonces. A por ello. Heráclito es, sin duda, el pensador griego más brillante por la profundidad, por la belleza de su pensamiento, reducido durante el transcurso del tiempo a unos pocos aforismos que deslumbran por su poder y su gestión. No está resuelta todavía su ubicación cronológica, y de ahí no se puede decir definitivamente que se halle antes o después de Parménides. La polémica sobre esta cuestión ha atraído a eruditos y se renueva de tanto en tanto, pero resultados seguros aún no se han alcanzado. Reinhardt y Sabot, desde puntos de vista muy distintos, sostienen que Parménides apareció primero que Heráclito. Este enfoque, que da un nuevo ordenamiento al desarrollo de la filosofía presocrática, en una de sus etapas más importantes, no puede hacer variar su tendencia cíclica general, aunque sí obligaría a reconsiderar algunos problemas doctrinarios que afectan a ambos filósofos distintamente de lo que se había aceptado hasta el presente. Si la crítica contenida en el fragmento 6 de Parménides no está dirigida contra Heráclito, y la evidencia no es concluyente, hay que buscar otra óptica para elucidar esta época filosófica. Además, la hipótesis de Thomson, de que la filosofía marcha del materialismo al idealismo, sufre un duro traspié, pues aparece un magnífico ejemplo que prueba que el idealismo sigue su evolución en su propia zona de influencia, empujado por factores económicos que poco tienen que ver con los que actúan en Jonia. La vinculación de Parménides y Pitágoras, por otra parte, se torna más estrecha y necesaria. El pensador de Elea, que era de origen jónico, según datos aceptables, no lucharía contra Heráclito en particular, sino contra la filosofía naturalista que trataba de ahondar las diferencias sociales en la Magna Grecia. Este reconocimiento tiene el mérito singular de ser aceptado por un auténtico aristócrata, enemigo declarado del nuevo orden y consciente de las falencias de su propia concepción del mundo. La cuestión planteada asume por parte de Parménides el propósito de una reforma del pitagorismo, el que de una concepción eminentemente religiosa pasa a convertirse en una doctrina racionalista, en lo exterior por lo menor. Parménides convierte a la lógica formal, implícita en él, en instrumento de interpretación de un orden ideal. Así que bueno, voy a parar un poquito acá porque quiero decir algo al respecto. Presten atención a lo que dice ahí, ¿no? Parménides convierte la lógica formal implícita en él en un instrumento de interpretación de un orden ideal. Quiere decir que acá tenemos al primer lógico, no a Aristóteles. Antes que Aristóteles, Parménides ya trabajaba con la lógica, de una manera que él no te dice, bueno, esto es la lógica, ¿no? No hace un desarrollo formal de la lógica como tal, sino que la utiliza en su sistema. Lean a Parménides, también lo vamos a leer acá en el canal, no sé si ya hemos leído algún fragmento también del poema de Parménides. Bueno, continuamos. Nada tiene que ver con la realidad concreta del mundo, la que deviene mera sombra o copia de lo suprasensible. Esta abstracción parmenídea
que separa y privilegia al ser como un universo de la eterna quietud y perfección, es por supuesto una hazaña intelectual. Ella revela el grado de madurez del pensamiento griego en tanto emprende la sutil tarea de esbozar los conceptos y despejar el camino de las categorías generales hacia el reino de la razón pura. El cambio de la cronología propuesta por Reinhardt posee el mérito de presentar a Heráclito como el pensador que supera esa abstracción de conceptos muertos aplicables al ser o lo uno, el que está a un paso de convertirse en el motor inmóvil de Aristóteles. El Efesio sería así el artífice de la reacción materialista respaldada por la tradición milesia. La filosofía heracleitea configura el acmé, que corona el desarrollo del ser concreto como devenir iniciado por Tales. Acmé, disculpen la ignorancia, ¿no? Pero no tengo claro qué es el acmé. Escriban en los comentarios. Igual de todos modos lo voy a anotar para mí y lo voy a buscar. A veces son cosas que se nos saltan cuando hacemos la universidad, profesorado, esas cosas. Cosas que nos olvidamos preguntar por otras cosas que nos parecieron conceptos más importantes y se escapan este tipo de cosas. Que significa acme. Perfecto. Continuamos. Tales, es decir, según la posibilidad abierta por los investigadores mencionados, advertimos que la dialéctica objetiva aparece como el proceso ideológico cumplido y maduro de la mercantil Jonia. La dinámica del pensamiento heraclitio refleja concretamente el ascenso de la burguesía en su momento de triunfo. Burguesía me parece que es una palabra fuera de anacrónica, ¿no? No pertenece a esta época. Pero bueno, vamos a perdonárselo al profesor Llanos. Sabemos a qué se refiere, ¿no? A los mercaderes, ¿no? Los comerciantes. La gente que se dedica a la producción en esa época. Pero no son burguesía, es una palabra moderna. El esquema conceptual se adapta a una realidad que ha surgido del seno de la sociedad. Es el resultado de la praxis del grupo económico dominante, dueño a la vez de la fuerza de trabajo servil. Debemos aclarar que al hablar de burguesía con referencia al desarrollo económico de Jonia y demás zonas de Grecia presocrática, no usamos esa categoría con las connotaciones sociológicas modernas. Bueno, si yo le diría un poco más, no me topaba con... Bueno, gracias Llanos por aclarar algo que... Queremos aludir al proceso de producción mercantil simple, a la que no debe confundirse con la del capitalismo moderno que se inicia en el siglo XVIII, aproximadamente en condiciones históricas y científicas muy distintas. La producción antigua, la clase dominante en ella sustentada, se basaba en la esclavitud, y en esa contradicción insoluble para ella hallará su tumba. La orgullosa declaración de Heráclito de que careció de maestros y su desprecio por ilustres figuras que le precedieron, entre las cuales el nombre de Parménides no aparece, tal vez encuentre su respuesta no en el propósito de exaltar su persona, sino en la certidumbre de haber logrado exponer en forma objetiva la verdad sobre el mundo circundante. La verdad que estaba en pugna con las íntimas convicciones aristocráticas del pensador. Su grandeza solitaria, la renuncia a un cargo de jerarquía religiosa, su desdén por la democracia son rasgos que delatan algunas aristas de su carácter, las que han sido trasladadas a la filosofía un tanto caprichosamente. Mas no es posible explicar su pensamiento mediante un esbozo psicológico superficial, distorsionado, además por el paso de los siglos. Creemos, por el contrario, que las condiciones objetivas de la sociedad griega
del este revolucionario por la presencia de la mercancía dan cuenta exacta de la filosofía heraclitia. De igual modo que el pensador de Éfeso condensa en sus prietas fórmulas el movimiento y la vida de una comunidad que rompió el estancamiento tribal, Parménides consagra en cambio los derechos del ser inmutable con el que se identifican los ideólogos de la religión del oeste helénico. En la nueva cronología de estas dos grandes figuras presocráticas, Parménides desempeña con bastante aproximación el papel de Kant dentro del idealismo alemán. Bueno, ahora me sorprende, no, está haciendo una simple comparación, pero bueno, vamos a ver. Las vacilaciones doctrinarias de este pensador están patentes en los compromisos con que Kant refleja la ideología de un país que no puede salir del feudalismo y los temores con que retrocede ante algunas audacias conceptuales de su creación, por lo que se ve obligado a oscurecer sus propias doctrinas. Recuérdese, por ejemplo, aquella viril declaración contenida en el prefacio de su Historia Natural y Teoría General del Cielo. No negaré, pues, que la doctrina de Lucrecio, de sus predecesores Epicuro, Leucipo y Demócrito tiene mucho parecido con la mía. O esta otra, que se halla un poco más adelante y constituye un desafío al clericalismo de su tiempo. Dadme materia y os construiré con ello un mundo, es decir, dadme materia y os mostraré cómo el mundo nace de ella. Donde el movimiento es una condición inherente a la materia, pero el filósofo de las críticas no exploró este camino. Quedó enzarzado en los problemas que le planteaba una Alemania económica y culturalmente atrasada. Hegel, en cambio, florece como Heráclito, con innumerables ventajas a su favor durante el apogeo de la gran burguesía. Si Pitágoras y Parménides renacen en Platón, Heráclito se ve continuado egregiamente por Demócrito. Se ha intentado también desvincular al gran pensador de la tradición jónica para convertirlo en un soporte del misticismo. Así expresa Cornford que cualquier intento de representar a Heráclito como continuador de la obra de la escuela milesia es absolutamente erróneo. Estoy de acuerdo. Un juicio tan categórico solo se puede formular en base a una concepción preconcebida del desarrollo de la filosofía griega, la que según el citado autor se originó en la religión. Para Comfort, Heráclito, con su místico temperamento, se elevaría así en violenta reacción contra el racionalismo jónico y la tendencia mecanicista de la ciencia. Pero este juicio no se ajusta a la realidad vivida por los jónicos porque no tiene en cuenta para nada el contexto histórico dentro del cual emergió la filosofía que practicaron los hombres de esta época. La interpretación del fragmento 10. Lo uno está compuesto de todas las cosas y todas las cosas surgen de lo uno. No significa que nos hallemos ante la creencia mística de que lo uno puede pasar fuera de sí mismo a lo múltiple y retener sin embargo su unidad. El secreto yace en que todas las cosas son una, en verdad, porque la materia única, el fuego, en virtud del movimiento inseparable de que está animada, constituye dialécticamente todas las cosas dentro del ininterrumpido devenir regido por el logos, que es la ley suprema. La forma metafórica de la expresión de Heráclito oculta a veces el sentido íntimo de su pensamiento, pero su dialéctica objetiva, que Comfort no pudo apreciar, es demasiado profunda como para que sea posible desconocer el punto de partida concreto de su filosofar. También Thomson expresa que Heráclito presentaba su explicación del universo en forma de una disertación mística basada en las tradiciones hieráticas que formaban parte de su herencia familiar. Mas el mismo autor se ve obligado a aceptar que Heráclito, al mismo tiempo, rechazaba el dualismo pitagórico y reafirmaba mediante una nueva fórmula conscientemente elaborada el monismo de la escuela milesia. Thomson confunde en apariencia la vestimenta externa del pensamiento, su estilo literario, la forma en que se manifiesta, con el contenido que es el que, según la doctrina milesia, pugna siempre por irrumpir para dar sentido y consistencia a esa forma que nunca puede existir aisladamente. Qué linda esta frase, ¿no? Thomson confunde, obviamos lo de Thomson, sino que adentrémonos
en la bien desarrollada que está esta frase. Confunden apariencia, la vestimenta externa del pensamiento, su estilo literario, la forma en que se manifiesta, con el contenido, que es el que, según la doctrina milesia, pugna siempre por irrumpir para dar sentido y consistencia a esa forma que nunca puede existir aisladamente. Pues dice Aristóteles, en Metafísica 983b 16, refiriéndose a los filósofos antiguos, debe haber alguna entidad, physis, sea uno múltiple, de donde surge lo restante, pero que siempre permanece. A la manera de los milesios, de quienes no le separan diferencias esenciales, Heráclito privilegia también una sustancia fundamental que adopta como principio de su monismo, el fuego. Y Paso de Metaponto y Heráclito de Efeso, según Simplicio, Física 2333, admiten también un elemento único, un movimiento dentro de un universo limitado. Ese principio originario es el fuego. De él nace el mundo por la condensación y la rarefacción, y en él vuelve a disolverse como si el fuego fuera su única sustancia. Heráclito afirma que todo es transformación del fuego. Acepta asimismo un orden del universo y de los ciclos determinados en la metamorfosis de acuerdo con una necesidad inexorable. La elección del sustracto mencionado, según la cero del fragmento 90, no es simplemente una metáfora, pues sus propias palabras expresan algo más. En el cambio todas las cosas se tornan fuego, y el fuego todas las cosas como las mercancías en oro y el oro en mercancías. Esta es una ilustración de la dialéctica objetiva del filósofo descubierta junto al mercado y el taller del artesano. Más que el fuego material, Heráclito vio en él la fuerza inextinguible, la materia en eterno movimiento, que sostiene la vida y la naturaleza, y cuyo fluir continuo obedece solo al logos, el cual muestra la unidad esencial de las cosas. El logos es la ley universal del devenir. Y el filósofo dice en el fragmento 1, aunque este logos existe desde siempre, los hombres se muestran tan incapaces de entenderlo una vez que lo han oído como antes de haberlo escuchado. Pues el bien, todas las cosas acontecen de acuerdo con este logos, los hombres parecen que ignoran las experiencias de tales palabras y hechos, según los explico cuando distingo cada cosa según su construcción y declaro cómo son. Pero los demás hombres son inconscientes de lo que hacen después de que están despiertos, así como olvidan lo que hacen dormidos. El fragmento 50 agrega, escuchando no a mí sino al logos, es sabio recordar que todas las cosas son una. Es evidente que Heráclito acepta la existencia del mundo externo y también la ley que como logos expresa y refleja la presencia de ese mundo. Creación del eterno, fuego, el arjé, como nuestro canal, en que todas las cosas se resuelven. Qué lindo, el arjé en que todas las cosas se resuelven. Nosotros las resolvemos con palabras. No se trata de hablar de más, sino de hablar lo justo y necesario. Así que continuemos. Jules afirma que todo el devenir está sometido a una ley divina de la que dependen todas las leyes humanas, la del logos, que realiza la unidad de todas las cosas, al mismo tiempo que presenta en nosotros, nos enseña que todo es uno. Olvida Jules que esta ley es inmanente al fuego mismo, es su forma, inseparable de la materia, a la que imprime su tendencia creadora. Pero sugerir que el logos encierra lo divino, que en buen romance significa eterno o en constante movimiento, es usar un lenguaje equívoco y moderno. La materia, cuya esencia de fuego, en devenir constante, sigue una ley implícita, el logos, que la mueve y la dirige sin que tenga necesidad de ninguna otra energía externa para subsistir, y es todo lo que constituye el cosmos. Según Heráclito, esta interpretación surge con claridad del fragmento 30, que debemos repetir. Este mundo ordenado, que es el mismo para todos, no fue creado por ninguno de los dioses ni por los hombres, sino que ha sido siempre y es y será eterno fuego que se enciende y se apaga según medida. El núcleo de la dialéctica de Heráclito está constituido por su descubrimiento de la armonía oculta, que es más fuerte que la visible, y que se manifiestan en las contradicciones que se mantienen latentes. Ellos entiende el fragmento 51 como lo que difiere consigo mismo se mantiene en acuerdo. La armonía consiste en la tensión opuesta, igual que la del arco y la lira.
Esta es la doctrina de la armonía de los opuestos, que observada a la luz de la lógica concreta, representa un aporte excepcional por cuanto supera las fórmulas vacías de Parménides. El ser y el no ser, o lo que está por ser, establecen su inscindible relación por primera vez en la historia de la filosofía. En el citado fragmento se anticipa el principio de la identidad concreta que agrega precisamente la diferencia a la identidad. Es decir, Heráclito intenta captar la realidad que deviene, la que no es un mero fluir, sino una constante diferenciación, que tiene por sustrato la physis, de donde todo surge, de donde todo retorna. Y este retorno, este fluir, no representa un desgarramiento del ser originario, sino que este, por no ser estático, está siempre en movimiento según las medidas que le impone el lobo como ley del acontecer. Esa injusticia de que hablaba Anaximandro se convierte entonces en la suprema justicia, porque la justicia es la lucha por la lucha, se conserva el equilibrio universal. Esta dialéctica objetiva que en Heráclito aparece en forma implícita y que en la filosofía griega se advierte después solo en Demócrito, ofrece una imagen coherente de la realidad actuante. Pretende asimismo ser una concepción del mundo. En efecto, al dar cuenta del universo, involucra al hombre en su manifestación más variada. Hay así en la filosofía del Efesio elementos suficientes dentro del escaso manojo de fragmentos llegados hasta nosotros para configurar un sistema que no oculta las preocupaciones políticas, morales, estéticas del gran pensador. Hasta donde es posible reconstruir la grandiosa cosmovisión heraclitia, que daba amplio margen para una antropología que no reduce al hombre a la condición de pasivo instrumento de los dioses, sino que lo eleva a la categoría de artífice de su propia vida. Si el mundo es resultado de tensiones opuestas y estas producen la armonía, es evidente la consecuencia. El hombre, como ente espiritual, que refleja este conflicto antagónico del macrocosmos, es también un conjunto de tensiones superiores que lo han rescatado de su situación animal hasta convertirlo en un ser histórico, creador en consecuencia de su ámbito circundante y de su existencia social. Se ha dicho que la filosofía moderna no ha hecho más que perseguir una tarea ya comenzada por Heráclito y Aristóteles. Esta afirmación comprende, por supuesto, una línea especulativa que no ha renegado del pasado, pero tampoco se ha detenido en él. Es decir, se trata de la reflexión que ha seguido el ritmo del mundo histórico para interpretarlo y emplearlo en su concreta realidad. Esta filosofía que se abre camino desde Tales ha pretendido explicar el mundo y también transformarlo, según queda documentado en muchos pensadores que desde el Renacimiento experimentaron la necesidad de convertir la filosofía en mundo, como es el caso de Bacon, la Ilustración y el idealismo alemán. El lugar que le corresponde a Heráclito en este grandioso movimiento de ideas solo se ha evidenciado a partir del siglo pasado. Cierto es que el Efesio se refiere al siglo XIX, ¿no? Este libro fue escrito en el siglo XX. Cierto es que el Efesio no estuvo ausente durante el helenismo, si bien la mística debió enturbiarlo para adaptarlo a sus exigencias, así como la escolástica lo eludió de manera disimulada para no comprometer su endeble teología. Todo cuanto se ha intentado hacer y se hace a fin de detener la fuerza de su pensamiento ha sido inútil. Aunque el hombre se empeña siempre en desconocer las lecciones de la historia, a veces su ignorancia o su supersticioso tradicionalismo pueden más que la verdad, pero esto es transitorio. La presencia de Heráclito prueba en síntesis que si el espíritu de la humanidad, que comprende también el espíritu de Occidente, no ha de morir, su pensamiento no dejará de acompañar al hombre en las horas sombrías y en la más intensa lucha, hasta que se cumpla su desideratum, según el cual la justicia no es la paz ni la quietud, sino la vida y el impulso que ascienden por doquier y destruyen los prejuicios y la mezquinidad. Bueno, estas cosas no sé dónde las dijo Heráclito, pero está bien pensarla, ¿no? Está bien reflexionar sobre lo que ha dicho otro pensador. A leer, muchachos.